estos antecedentes que llegan con la caída de quien fue, ¿cierto?, el líder supremo de Irán durante casi 4 décadas, Rafa. Sí, Ali Khamenei murió ayer sábado producto de los ataques de Estados Unidos a Israel que lanzaron la jornada anterior contra la República Islámica, apuntando a sus líderes y activos militares. Aquí hubo 2 operaciones conjuntas, una dedicada a descabezar al régimen iraní y otra a destruir sus instalaciones nucleares y misilísticas. Esta noticia sobre la muerte de Ali Khamenei la dio a conocer ayer el presidente Donald Trump en sus redes sociales. Antes lo había hecho la inteligencia israelí, que fue la que se encargó del bombardeo al Palacio Presidencial, donde había una reunión del gabinete completo a las 8 de la mañana con 15 minutos, algo que normalmente se hace de noche. Las operaciones de Israel, en las 2 últimas operaciones contra Irán, habían comenzado durante la madrugada. Entonces el sistema estaba diseñado para ello, pero ahora atacaron a plena luz del día. En Oriente Medio amanece harto más temprano y oscurece también harto más temprano. Entonces esta operación, los analistas militares dicen que acá hubo alguien que dio a conocer un topo, alguien que dio a conocer la información, lo cual no es raro. En Medio Oriente opera el servicio de inteligencia israelí en todos los países del Mossad, y además hay una comunidad judía importante dentro de Irán, un dato que se conoce poco, pero lo hay. Hay minorías étnicas en Irán, que no es un país árabe, es un país persa. Hay diferencias culturales tremendas que Occidente no ve con facilidad, pero aunque sea un país islámico, no es árabe. Y ahí también hubo durante mucho tiempo una colonia importante judía durante la historia, que ahora ve cómo descabezan este régimen en un momento súper delicado para Irán, porque por las protestas que comenzaron el 28 de diciembre pasado, una revuelta social, básicamente por descontentos con la población, que fue sangrientamente reprimida por el régimen. Hubo un descontento popular que fue creciendo. Se utilizaron métodos absolutamente desproporcionados. Murió entre centenares y miles de personas, no lo sabemos. Y este momento político ha sido aprovechado tanto por Israel, que siempre ha querido un cambio de gobierno dentro de Irán que no considere a Israel como su enemigo existencial, y por Estados Unidos, que hace, no sé, 15, 20 años viene tratando de destruir el sistema de enriquecimiento de uranio para la producción de bombas nucleares. Podemos decir que en ese sentido la operación fue un éxito, pero lo que no sabemos es si esto va a provocar ese cambio de régimen, ya que el sistema iraní está diseñado para proveer rápidamente un recambio de autoridades que debería estar operando ya. La elección del nuevo ayatolá, que es el primo inter pares, digamos, de un gobierno de ayatolás, con uno que ocupa el cargo superior, que puede vetar leyes, que participa del aparato legislativo, que está por encima del poder ejecutivo. El cargo de presidente de Irán es casi simbólico. Y también fue eliminado el ministro de Defensa y el jefe de la Guardia Republicana, la Guardia Revolucionaria, que son los principales entes de defensa del país. Vamos a ver si aquí hay un cambio rápido también en la jerarquía, pero el mundo ya está reaccionando porque el estrecho de Hormuz no está permitiendo el paso de buques petroleros por el estrecho, que tiene 31 kilómetros de ancho y que lo controla por este lado todo Irán. Pasa un quinto de la producción mundial de petróleo. Y ahí el cuello de botella que se produce y la advertencia de que se cerró está provocando reacciones en todos los mercados mundiales. Ayer, como te decía, conocimos de la muerte de Ali Khamenei. Sí, Rafa, y también para ver, lo decías tú, las repercusiones inmediatas que va a tener esto, no solo en el resto de Medio Oriente, porque también estamos hablando de que hay una ofensiva iraní que incluyó estos ataques a distintos países donde tiene bases militares de Estados Unidos, como Qatar, y que por ambas partes ha existido estas declaraciones cruzadas de que los ataques no van a cesar. Claro. Donald Trump ha sido bastante enfático también en señalar que van a seguir durante los próximos días, que no considera
al menos por ahora, otro camino hasta que ya se pueda, no sé, tomar control de la situación. Pero está el tema del petróleo, está el tema de los vuelos también. Se suspende el tráfico aéreo en ciertos sectores, hay una serie de consecuencias que probablemente no solo van a afectar a ese sector del mundo, sino que también a todos los otros países. Fueron atacadas bases militares en Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. El punto, bueno, ahí estamos viendo la imagen de un misil que claramente o fue destruido en vuelo, que es lo más posible, o que haya sufrido una falla. ¿Por qué se sabe? Porque entra dando vueltas, cae dando vueltas, contrario a lo que hace un misil, que siempre entra en línea recta. Y las tesis al respecto es que fueron destruidos por un sistema antimisilístico. Hay dos sistemas, básicamente. Uno, en que el misil antimisilístico lo alcanza y explota al lado, entonces lo descontrola. Y ese pudo haber sido este. La tesis es que no estalló en el aire o que estalló y hizo que la parte con combustible cayera, y el otro es el que se llama hit and run. Mira, ahí se ve como cae. Y ojo que también son zonas pobladas, a diferencia, por ejemplo, de los ataques primero que eran más enfocados a bases militares. Ahora estamos hablando de sectores donde vive la población, entonces por eso también se habla de 200 muertos, 700 heridos, pero evidentemente esta cifra durante las próximas horas se va a actualizar a un número muchísimo más alto. No, son cifras de la Media Luna Roja, el equivalente a la Cruz Roja, pero son siempre cifras preliminares con 201 muertos y 747 heridos hasta ayer. Hoy día probablemente la cifra va a aumentar, no por nuevos ataques necesariamente, sino por el recuento de cadáveres que se haga. Sin embargo, el ataque iraní alcanzó a la Quinta Flota, a base de la Quinta Flota, donde destruyeron dos complejos, al menos lo que vimos ayer, uno de radar de detección de misiles para la defensa aérea y otro que al parecer era un centro de la NSA, la National Security Agency, que recibió un impacto directo de un misil. El radar fue destruido por un dron de los que Irán ha capturado, mejorado y exportado. Se los capturó, la tecnología de drones se la ha capturado a Gran Bretaña y Estados Unidos, pero los ha tomado y los ha mejorado, y el dron que están usando es un Shahed 131, que es, yo diría, un logro de las tecnologías antiguas frente a las nuevas. Es básicamente muy pequeño, mide 2 metros de largo y 1,90 metros de ancho, muy finito, hecho con madera comprimida, recubierta de algún polímero, de algún plástico. Tiene un motor, uno está acostumbrado a que los misiles tengan turbinas, motores a reacción, cohetería. Este es propulsado por un motor de 50 centímetros cúbicos, como el de una motoneta, que tiene además hélices de madera. Vuela lento, pero tiene varias ventajas. No tiene huella de calor y no tiene imagen satélite de radar. Los radares no lo ven y los misiles no lo detectan porque no tiene huella de calor. No pueden seguir el rastro infrarrojo. Y en la imagen se ve cómo va cayendo así como un pájaro y aterriza sobre este radar y lo destruye. Ese misil, que lo produjeron los iraníes, fue tomado por los coreanos, que le pusieron algunas mejoras, y fue llevado a Rusia, que lo utiliza masivamente en las campañas contra Ucrania. Y una de las gracias que tiene es que tú lo puedes tirar autónomo de aquí para que, por ejemplo, reviente en la sala de dirección. Y es una munición volante, pero le puedes poner otra tecnología que lleva una carga explosiva, pero que elige el mismo donde ve un blanco importante, y tienes otros que son manejados. Algunos llevan explosivos, otros llevan metrallas, otros no llevan nada porque son simples señuelos. Entonces lo que haces es saturar la defensa antiaérea. La defensa antiaérea se vuelve loca, no sabe a qué blanco dispararle, y por ejemplo, pueden destruir un señuelo, uno con carga de metralla, pero pasa alguno, y el que es manejado tú puedes elegir el blanco. Entonces, y detrás viene el misil. Entonces, con eso es la táctica. Con esa táctica, Irán pretende saturar las defensas antiaéreas, lo que logró en Bahrein, y lo segundo es destruir instalaciones importantes de Estados Unidos, provocando una guerra de desgaste. Sin embargo, el golpe estadounidense-israelí fue exitoso en esa operación.
El punto es que ayer la Guardia Republicana advirtió de que iba a cerrar el estrecho de Hormuz y eso ha provocado inquietud en todos los mercados mundiales. Imagínate que si por ahí pasa el 20% del petróleo mundial, empiezan a quedarse sin combustibles fósiles. Estados Unidos, bueno, que aseguró sus necesidades con Venezuela, pero no sé si puede cubrir una falencia tan grande, pero China es el principal comprador. Entonces ahí el mundo empieza a mirar con preocupación. Los bancos centrales a nivel global dicen, pero llevamos años tratando de controlar la inflación. Mira, este es el estrecho de Hormuz. Aquí, esto es producto de una falla geológica que se estrechó así y dejó este pequeño paso, 31 kilómetros. Para cualquier embarcación de guerra, 31 kilómetros es el equivalente a tirar piedras, así básicamente. Y ahí tienes Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo del mundo, tiene el 85% de su petróleo saliendo en buques por acá. Kuwait, el 100% del petróleo. Qatar, con el 100% también. Emiratos Árabes Unidos con el 66% e Irán con el 100%. Algunos países como Arabia Saudita lo sacan por oleoductos, pero eso es el equivalente al 3%, cosas así. Entonces, si tú tienes un quinto del petróleo mundial en una encrucijada con barcos estacionados acá y acá que no pueden ni pasar para un lado ni para el otro, y además el 15% del gas natural licuado, el que usamos en la cocina, ahí tienes una crisis económica global en ciernes. Los bancos centrales de todo el mundo están diciendo nuestro trabajo es controlar la inflación y va a subir el precio del petróleo. Algunas estimaciones de Lloyds dicen que va a llegar a $100, 110, y otros hablan de 130. Imagínate el barril que un día tuviera un alza de, no sé, ponle un 20%. En Chile eso es una catástrofe. La benzina, cuando está a 1.400 pesos, pasaría al tiro a 1.600, 1.700. Entonces, el combustible hace que todo lo demás se encarezca. Exacto. Tienes que transportar. Los alimentos. Tienes que transportar los alimentos, tienes que generar energía. La gente en su casa es un insumo importantísimo. Incluso para los que no tienen auto, porque tienen que pagar el transporte. Chile, tenemos muchos buses eléctricos, pero seguimos dependiendo de combustibles fósiles. Y el mayor dependiente occidental de combustibles fósiles es Estados Unidos. China, por su parte, pone el grito en el cielo porque la mayor parte de eso va para allá, porque Irán empezó a vender a India, entonces ahora depende mucho de Irán también. Entonces, hay ahí un conflicto económico y político grande. Yo creo que también uno puede verlo desde este punto de vista. Es una jugada bastante astuta de Donald Trump, que primero se toma a Venezuela y se asegura el suministro de petróleo, y ahora ataca Irán, que es la espina en el zapato desde hace años. Cuando fue la guerra contra Irak, los pakistaníes colaboraron con Estados Unidos, merced a su alianza con Arabia Saudita. Ambos países son sunnis y este es chía. Irak fue tomado, entonces Estados Unidos hoy día tiene bases acá y allá. Ahora, Pakistán está preocupada con su propia guerra contra los talibán, pero Irán era lo que quedaba en medio, y eso asegura la influencia occidental, si se quiere, el dominio occidental del petróleo, porque aunque Arabia Saudita es un país árabe, es uno de los principales aliados de Estados Unidos. Hay aquí una nueva configuración mundial que se está produciendo y donde la gran incógnita hoy es China. ¿Qué va a hacer China? Que ayer lanzó un comunicado del ministro de Relaciones Exteriores donde llamaba a un alto el fuego inmediato para no subir la tensión en la zona. Antonio Guterres en la ONU dijo que era necesario que ambos terminaran con las hostilidades para no provocar una escalada y un mayor víctimas civiles, y que el derecho internacional debía regir, pero
que eso hasta ahora no ha producido ningún efecto. Mira, esto es Tel Aviv en vivo. Ayer pasó uno de los misiles, 21 heridos, sin confirmar cantidad de muertos. Sí, y ahora la pregunta es ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que se viene, Rafa? Porque hemos escuchado declaraciones también bastante drásticas. Bueno, por una parte el reordenamiento de Irán con un nuevo líder, pero también por otra parte, ¿qué va a pasar con Estados Unidos? Donald Trump ha sido bastante enfático en señalar que se habla de semanas, ni siquiera de días que van a continuar estos ataques. Mira, esas son las imágenes de Tel Aviv, donde al menos un misil pasó. Ayer teníamos acá una explicación del alcance de los misiles. Básicamente, Jerusalén queda en el alcance. Jerusalén está a 1.905 kilómetros de Teherán. Si tú tienes las bases de Teherán hacia el oeste, hacia Israel, se ponen en alcance. Y Israel tiene un sistema de defensa antiaéreo que todo el mundo conocemos en la cúpula. Mira, ahí están las imágenes cómo van cayendo los cohetes. Lo mismo que vimos en el 2003 cuando los ataques eran casi todos por parte de Hamas en la franja de Gaza. Pero, ves, ahí se producen las explosiones. Este sistema, la cúpula de hierro, tiene una serie de radares que detectan desde poco después del lanzamiento a este cohete o misil, que deducen por triangulación, por 2 o 3 radares que lo vean. Tú puedes triangular con 3 puntos de observación, tú sabes a qué altura van a llegar con esa trayectoria, pues son misiles balísticos, salen así y caen. Y discrimina inmediatamente cuál se dirige a una zona poblada y cuál no. Y destruye, lanza misiles antimisilísticos que destruyen los que vienen en vuelo. Sin embargo, el sistema no es perfecto, varios han pasado, y tiene 2 sistemas más, la Onda de David y el Arrow 2 y 3, pero esos son harto más ineficientes. Y lo que ha hecho Irán desde la guerra de los 12 días, en junio del año pasado, es poner en juego un misil hipersónico, uno que viene a tanta velocidad que los equipos de defensa no alcanzan a reaccionar. Uno de ellos pasó hasta este barrio en Tel Aviv, al menos hasta anoche era uno, y provocó esta destrucción que veíamos en pantalla y que pone un nuevo elemento en juego. Tampoco resultó el THAAD, que es el sistema estadounidense de protección que usaban en la base de la Quinta Flota en Bahrein, pero que además se coordina muy bien, conversa muy bien con el sistema de la cúpula de hierro, los Patriot, pero tampoco funciona. Mira la imagen, ahí está, el dron que le pega al radar. Es como si uno de estos aviones visto desde acá, de aeromodelismo, cayera sobre este radar. Mira, lo viene lento y cae. Ese es un Shahed 131, estos drones que Irán ha exportado además, no solamente a Rusia vía Corea del Norte, sino también en su momento a los hutíes de Yemen, que atacaron a su vez a Israel y que pusieron en jaque a los buques petroleros en su momento, a todo aquel que tuviera parte de propiedad israelí, y que se convirtieron en otro flanco abierto para Israel durante el conflicto. Entonces, la maquinaria bélica que se está poniendo en juego acá va desde el portaaviones más caro del mundo, el USS Gerald Ford, que cuesta $1.000 millones de pesos mantenerlo en funcionamiento, y que ayer apagó el transponder. Eso significa que se hizo invisible, nadie sabe dónde está. Y cuando un portaaviones de esa naturaleza hace eso, lo que está haciendo es decir, ahora me toca jugar a mí. Y nadie sabe dónde está. Se cree que estaba estacionado frente a Haifa en el Mediterráneo, pero con los sistemas de reabastecimiento en vuelo. Hay una cosa que militarmente hablando hay que aclarar. No es que vaya un portaaviones y con sus aviones ahí. Cuando se mueve un portaaviones, que es en sí una maquinaria de guerra por sí mismo, yo diría que un ejército móvil, tú tienes buques de apoyo logístico que van con combustible, que van con pertrechos, alimentos, armamento. Tienes aviones que los protegen, tanto aviones de observación como aviones Orión, que son de alerta temprana, esos que tienen como un sombrero grande encima, que vigila la zona y coordina a las fuerzas navales y terrestres. Tienes además tanqueros, aviones
cargadores de combustible que se reabastecen en las bases aliadas, toman vuelo, se ubican delante del avión de combate y lo repostan. Entonces, con esa maquinaria gigantesca, tanto del Gerald Ford ahí en el Mediterráneo como el Lincoln allá en el Mar Arábico, bajo la provincia, bajo Oman, por ahí, tú tienes un grupo de ataque, 2 grupos de ataque coordinados que pueden poner en juego a los F-35, a los F-18, que son aviones de observación. El F-35 es de combate aéreo y ataque, pero su característica principal es que se puede coordinar con otras máquinas con mucha facilidad, con drones, a través de estos sistemas de comunicaciones. El F-18 de la Armada, pues lo tienen la Fuerza Aérea y la Armada, es alguien que detecta las comunicaciones y los radares, y el F-22, que es el rey, el Raptor es el rey del combate aéreo, digamos, que si tú te enfrentas con uno de ellos, yo diría que el F-35 igual estaría en problemas. Tú tienes toda esa maquinaria desplegada para atacar, pero el problema es que alcanza un triunfo militar, alcanza el triunfo político. ¿Qué tan rápido se renueva la cúpula? Se decretaron 40 días de duelo, pero el punto es que una vez que se renueven las cúpulas, tanto de la Guardia Republicana y el Ministerio de Defensa, como el ayatolá, quien va a reemplazar a Jamenei, entonces tiene un país de nuevo en marcha. Y aunque las protestas han disminuido mucho el respaldo dentro de Irán, lo que ocurra de aquí en adelante habrá que verlo. Al final del día estás atacando un país y las muertes de civiles siempre tienden a cohesionar a la población. Y lo otro es lo que estamos viendo. La torre más alta de Oriente Medio, en Bahrein, ayer le cayó también lo que parece ser el resto de un misil. Bahrein, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, en Abu Dhabi. Las consecuencias de este ataque contra los países del Golfo, Irán ya lo había advertido, decía que cualquier ataque contra Irán iba a hacer que el régimen considerara las bases militares como un objetivo legítimo. ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué tan en pie sigue el sistema militar que tiene Irán? ¿Cuántos ataques más va a realizar Estados Unidos? Yo supongo que Israel va a comenzar hoy día con los mandos medios, ya descabezó, ahora le tocan los mandos medios. Estados Unidos debe tener todavía en vista a los centros misilísticos y a las plantas nucleares. Ayer atacó 8 o 9 ciudades. Hoy día no sabemos cuántas va a atacar. Probablemente declaradamente la intención tanto de Israel como de Estados Unidos es provocar una revuelta que fuerce a un cambio de régimen. Si eso no se logra, Irán va a seguir siendo el punto de mayor oposición a las políticas de Occidente en la zona petrolera, la zona que al final del día, pese al avance de las energías renovables, el mundo sigue dependiendo del petróleo. Y el petróleo básicamente sale de esa zona. Países europeos dependen de ello. Rusia, que es un gran exportador de petróleo, no les vende por las sanciones. China necesita ese combustible. Hay entonces todo un efecto político, geopolítico y, era que no, militar en este juego del que por ahora solo podemos ver los efectos que ambas partes quieran mostrar, digamos. Ayer hubo un misil que cayó en una escuela de niñas. Sí. La última cifra era 63 muertos y más de 80 heridos. Es una cifra espantosa. Pero veamos quién era el ayatolá Ali Jamenei, en qué contexto de gobierno él se desarrolla y cuáles son las características de su autoridad. Mano dura. Sí, claro, sí, desde hace décadas. Lo vemos en la siguiente nota. Las ovaciones del público eran para el recién nombrado presidente iraní, Ali Jamenei. Son
son unas de las primeras imágenes públicas de quien por historia siempre es la figura clave del régimen, Ayatollah Jamenei, el implacable líder supremo de Irán hace 37 años y principal objetivo de los ataques de Estados Unidos. Defenderé la revolución islámica del Ayatollah Jomeini contra la desviación, el liberalismo y los izquierdistas influenciados por Estados Unidos. Jamenei juró como presidente ante el Parlamento el 13 de octubre de 1981. Nació en 1939 en Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán y un importante centro de peregrinación. Jamenei, de 86 años, fue el segundo de 8 hermanos dentro de una familia religiosa que tenía bajos recursos económicos. Tras la muerte del fundador de la República Islámica en 1989, Jamenei fue nombrado el sucesor. Así vivió el duelo de su mentor. Cumple el perfil de los líderes religiosos. O sea, el ayatolá es un líder religioso antes que nada. De hecho, varios politólogos y algunos expertos en regímenes de gobierno describen a Irán como una teocracia en la práctica. Es una figura central para sostener el régimen. El ayatolá es un cargo constituido en Irán que lo que le da es una primacía como de el primero entre pares para determinar ciertas cosas. En el caso de Irán también es la cabeza o el líder supremo del Estado. Jamenei, que siempre llevaba el turbante negro de los Seyed, descendientes del profeta Mahoma, y una espesa barba blanca. Así, se dedicó a consolidar el control del aparato político, militar y de seguridad nacional y a reprimir a la disidencia para reafirmar su posición como máximo líder. Durante décadas, el ayatolá ha estado en el centro de la política exterior, posicionando al país como un rival de la influencia estadounidense, israelí y saudita en Medio Oriente. Repito que la República Islámica de Irán no está desarrollando capacidades para armas nucleares, pero tampoco pasará por alto los derechos de su pueblo y su necesidad de acceso a la energía nuclear pacífica. Siempre ha sido una figura bastante carismática, bastante cercana para la población. Lógicamente esto se ha perdido con los años, dado de que la Guardia Revolucionaria siempre le ha tratado de mantener de alguna forma seguro por los diferentes ataques. Bajo su liderazgo, Irán entrenó, se armó y financió una red de milicias desde el Líbano a Yemen, lo que le ha permitido a Irán proyectar poder y enfrentarse a sus rivales sin provocar una guerra en suelo iraní. Durante todo su mandato ha reprimido una serie de protestas, como la movilización estudiantil de 1999, manifestaciones masivas en 2009 y una ola de movilizaciones en 2019, 2022, 2024 y 2025, la última por inflación desbocada y crisis económica. Digo claramente que estos disturbios e inseguridades fueron diseñados por Estados Unidos y el régimen sionista usurpador y falso. Tenemos que entender, y a veces nos cuesta a nosotros en este lado del mundo, en el hemisferio en que vivimos, no existe una separación de lo religioso de lo político, no existe la separación iglesia-estado, si tú lo quieres ver. Y eso plantea un efecto, que es que el líder religioso, sea carismático o no, tiene la capacidad de influir en las decisiones del mundo político. Jamenei no salió del país desde que asumió el cargo en 1989. Desde entonces, su control sobre el poder nunca ha disminuido y perpetúa la ideología radical del sistema, incluyendo la confrontación con Estados Unidos y la negativa a reconocer la existencia de Israel. El máximo líder de Irán, en lo religioso y político, gobernó por más de 37 años como el ayatolá. El objetivo de los estadounidenses, y lo afirmo clara e inequívocamente, con más de 40 años de experiencia en la República Islámica, es arrasar con Irán. Déjame darte un par de antecedentes históricos, digamos.
Irán pasó por un gobierno democráticamente electo en algún momento de su historia, ya por el año 50, pero la nacionalización del petróleo hizo que, y esto no es conspiranoia, está en todos los documentos históricos, un golpe de Estado coordinado con la CIA y los servicios de inteligencia británicos hizo volver al Shah. Reza Pahlavi al gobierno. El Shah lo modernizó o lo occidentalizó, algo que también había empezado antes, pero finalmente muere y toma su cargo el último Shah, Reza Pahlavi, que se vuelve cada vez más autoritario, cada vez más autocrático, pero con una policía secreta muy grande, pero no con un tinte religioso. La revolución del 79 comienza el 78 con la captura de los estadounidenses en la embajada de Teherán. Hay una película sobre esto, un fracaso monumental del sistema de relaciones exteriores y militar dentro de un rescate que se pretendía hacer, que le cuesta la reelección al presidente Carter, y que convierte esta revolución en ciernes donde el socialismo había avanzado mucho, había riesgo del comunismo. Lo que se decía en esa época es que no queríamos una revolución roja. Entonces vino la revolución blanca por la vestimenta, que se convierte en una revolución, quiero decir, ideológicamente religiosa, y que termina con el Shah y este sistema que considera a Estados Unidos e Israel. Estados Unidos el superdemonio occidental e Israel un país que ocupa tierras que le fueron usurpadas a los palestinos. Hay que recordar que el Estado de Israel empieza con el Estado que nosotros conocemos como Israel, empieza con migraciones masivas después de la Primera Guerra Mundial y la declaración de Balfour de Gran Bretaña, que dice: nosotros veríamos con buenos ojos que las comunidades judías se instalaran en Palestina. A partir de entonces se produce una guerra de guerrillas. Finalmente, durante finales de la Segunda Guerra Mundial, en el año 48, después de una guerra, Israel se transforma en un Estado que además ha ido extendiéndose hasta dejar lo que era la partición original de Palestina entre los palestinos y los pueblos judíos en una mínima porción que es la Franja de Gaza, otra es Cisjordania, donde de hecho ayer cayó uno de los misiles que fue interceptado. Entonces, Irán, pese a que es chiita y los palestinos son sunis y cristianos, considera que estas tierras fueron robadas a los árabes. Entonces, para Israel esto es un riesgo existencial. La producción de material nuclear es un riesgo mundial, pero especialmente para Israel, que lo considera clave para su existencia. Aquí tiene los ataques que fueron realizados ayer, las zonas de interés, los reactores de investigación, las instalaciones, pero estas son las más interesantes para Occidente. Las centrales nucleares, está Natanz, Fordow, Fertila y Fayan, y están las minas de uranio, donde se extrae el material. Una vez que tú extraes el material, se meten a lo que se llama una centrifugadora. ¿Qué es eso? Pero que hace que los átomos más pesados salgan y tú los captures y el uranio se enriquece. Las centrales de Natanz y Fordow durante el año pasado se dice que estaban enriqueciendo el uranio hasta un 60%. Tú para una bomba nuclear necesitas arriba del 90%, pero el avance que estaban teniendo preocupaba muchísimo. Cuando decimos otras instalaciones, seguramente hablamos de esos lugares donde se centrifuga también, o de reactores o de centros de producción de los materiales necesarios. Entonces, los ataques se eligieron en esas zonas, en las minas de uranio, en las instalaciones nucleares, en las propias centrales nucleares. Lo que ocurre hoy es que no sabemos cuál es el daño producido. En junio del año pasado, cuando Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, decía que Irán podía producir un misil, una bomba nuclear en meses. Ojo, lo viene diciendo desde hace 20 años y nunca Irán ha producido una bomba nuclear. No sé si es porque en realidad no tiene la capacidad y Benjamín Netanyahu miente, o por si los esfuerzos internacionales han logrado que no fabrique una bomba nuclear. Ahí cada uno tendrá su opinión, pero los ataques fueron sobre esta zona en términos de capacidad nuclear. Hay otro ataque que es sobre Teherán y otras ciudades que tiene como objetivo descabezar al gobierno iraní. Por eso digo que son dos operaciones muy coordinadas, pero con
objetivos claramente diferenciados. O sea, nos protegemos entre nosotros, pero cada uno se preocupa de destruir lo que él quiere. Y está también la respuesta iraní, que pretende dejar una advertencia bien clara a los países de acá, del Golfo, ahí está el estrecho de Hormuz, a los países del Golfo, a Kuwait, a Emiratos Árabes Unidos, a Bahrein y a Qatar, de que si alojan las bases estadounidenses son considerados enemigos. Ojo, porque hay antecedentes históricos de esto. Durante la guerra del Golfo, en la guerra Kuwait-Irak, el Riyadh, en Arabia Saudita, alojó una fuerza de más de 300.000 soldados en diferentes bases estadounidenses. Hubo un tipo que se lo tomó muy mal, esto que los occidentales estuvieran en Arabia Saudita. Cuando tú le haces la pregunta a un dirigente árabe saudí de por qué no pueden ponerse iglesias cristianas, mientras que en los países occidentales tú puedes poner mezquita, la respuesta es: Arabia es toda una iglesia, o es toda una mezquita, esta es la tierra santa. Entonces, en esa época, un tal Osama Bin Laden se lo tomó muy mal y se convirtió en el hiperdemonio de Occidente. Lo que estamos viendo es Teherán, donde cayó lo que sería esta escuela donde resultaron muertas 63 niñas, hasta el balance que se había hecho ayer, y un sinnúmero de heridos. Yo me gustaría resumir, digamos, que la cifra decía ayer 201 muertos y 747 heridos, pero que esa cifra va a aumentar. Imagínate cuántos cadáveres quedaron debajo de esos escombros, algo que siempre ocurre. Los últimos restos humanos tras el ataque contra las Torres Gemelas se descubrieron 2 años después, durante la remoción de escombros, y hubo que hacer pruebas de ADN. Algo que ocurre, no quiero saber cuántos muertos hay bajo los escombros en Gaza, donde hay un genocidio en proceso, según lo ha dicho la propia ONU, a la cual Israel no le hace caso en lo más mínimo. De hecho, la Corte Penal Internacional emitió una orden de captura internacional contra Benjamín Netanyahu, que sigue visitando a Orbán en Hungría o al propio Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, el conteo de muertos, como te decía, en estos lugares, en el ataque contra las Torres Gemelas, en Gaza, siempre revela más de lo que las cifras oficiales dicen. Y por lo demás, en el primer día de operaciones, la Medialuna Roja recién está, que es el equivalente a nuestra Cruz Roja, está recién reaccionando para saber cuántos muertos hay bajo los escombros. Tú tienes razón cuando dice que hay que ver qué es lo que va a pasar hoy, cómo van a seguir las operaciones militares y sobre todo qué va a pasar con el régimen iraní. Así que vamos a estar pendientes de esto, pero Gaby, a ti te toca ir a reportear a la calle, así que muchísimas gracias. Nos estaremos comunicando durante la jornada. Gracias, Rafa. Vamos a estar muy atentos, por supuesto, a lo que pasa. Gracias, Gaby.